que voy a hacer de básicamente el trabajo que llevé adelante en la plaza de Junín de los Andes, el cual consiste en hacer una evaluación y determinación del riesgo de los árboles individuales que están ubicados en la plaza. Eh, esta iniciativa surge a través de que yo, bueno, trabajo con los árboles hace ya bastante tiempo como arborista y, bueno, me parece que quería combinar, hacer una combinación de las dos carreras, o sea, de técnico forestal como de arborista, y me parece que esta es es una buena forma de hacer una combinación en conjunto de ambos conocimientos, lo cual se complementan y nada, es lo que me gusta hacer, así que nada, compartirlo y dar un aporte a la comunidad para nada, que disfrutemos los árboles. Así que bueno, eh, básicamente este trabajo consiste en determinar la evaluación, en realizar la evaluación de riesgo de los árboles. Lo que tenemos que entender es que los árboles son seres vivos que se encuentran influenciados y por los elementos del los elementos del medio ambiente y se encuentran en forma dinámica. O sea, quiere decir que un árbol se planta en un lugar, se establece y vive toda su vida exactamente en el mismo lugar. Entonces, todo lo que suceda alrededor del árbol lo va a estar influenciando, ya sea, me refiero a fuertes vientos, nevadas, por ejemplo, también todo lo que tenga que ver con actividades humanas, como compactaciones, si hay, si se le realizan podas o no, todo eso afecta a la estructura y a la salud del árbol, ¿no? Entonces, eh, es importante entender esto porque o sea, nosotros como personas, como humanos, necesitamos tener árboles donde vivimos. ¿Por qué? Porque eh, nos brindan diferentes tipos de servicios, como producir oxígeno, atenuar los vientos, disminuir el, el ruido, y disminuir la temperatura también de las ciudades. Entonces es muy importante tener árboles en las ciudades y tenerlos en buen estado. Eso es fundamental. Y para esto debemos asumir que tener árboles en las ciudades requiere asumir un riesgo. ¿Por qué? Porque al árbol sufre cambios, como lo había nombrado anteriormente. Entonces, es importante determinar un riesgo aceptable para que estos árboles estén en el espacio público, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo de esta práctica era determinar la probabilidad de falla de los árboles, qué tan probable es que pues, se pueda una parte del árbol romper o alguna rama fallar y caerse, y también determinar la probabilidad de daño, que pues, está referido al impacto en algún blanco, que hace referencia a alguna persona, a algún lugar específico más de uso frecuente, y también elaborar recomendaciones para mitigar estos riesgos. ¿Por qué digo elaborar recomendaciones? Para mitigar los riesgos y no eliminarlos, porque, bueno, ahí está haciendo referencia a lo que decía anteriormente, es como no debemos aceptar un riesgo, este riesgo tiene que ser el menor posible. Entonces, como eliminar el riesgo completamente sería no tener árboles, básicamente porque si no hay árboles no tenemos riesgo de que una rama nos pueda caer, tenemos que saber convivir con los árboles. Por eso elaboré ciertas recomendaciones para que este riesgo se disminuya y podamos seguir teniendo los árboles con una buena salud y una buena estructura. Entonces, el método que utilicé fue el que se describe en esta guía, en la guía de gestión de riesgos de árboles urbanos, desarrollada por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Hay muchos métodos, yo tenía que medir muchos árboles. Esta es una guía que está muy completa, describe todos los defectos que pueden aparecer en los árboles.
Y a su vez, el método, que es el sistema de clasificación de riesgo de árboles comunitarios que está dentro de esta guía, nos determina un orden de prioridad de riesgo. Entonces, nos determina un orden de prioridad para evaluar los árboles y a su vez determinar qué tan prioritario es el trabajo que hay que hacer en los árboles que están evaluados, ¿no? Entonces, yo la recomiendo completamente. Es una guía que está en inglés, pero eso no es ninguna... Que esté en inglés no es ningún impedimento, se puede utilizar. De hecho, yo la usé y está muy buena. Y este método básicamente tiene 3 características principales que evalúa en los árboles. Uno es la probabilidad de falla. Qué tan probable es que parte del árbol o el árbol completo pueda fallar. Y a su vez, asigna un puntaje a esta característica. Entonces, si, tenemos para una probabilidad de falla baja, un puntaje de 1, 2 moderado, 3 alto y 4 extremadamente alto. Esta probabilidad de falla se asigna mediante la cantidad de defectos que pueda llegar a tener un árbol, ¿no? Entonces, si ya son, por ejemplo, en el puntaje número 1, que es el más bajo, no son defectos significativos que afecten la estructura y la estabilidad del árbol. Simplemente pueden ser algunas ramas secas que no son de gran tamaño, entonces se le va a asignar ese valor, ¿no? Entonces, si yo tengo defectos que están muy acentuados en el árbol, tenemos árboles que están muertos y a su vez también está podrido en su base, tenemos un puntaje mucho más alto, lo cual nos va a dar un puntaje extremadamente alto, ¿no? Entonces, a medida que vamos evaluando los defectos, vamos colocando los determinados puntajes a cada árbol de forma individual. La próxima característica es el tamaño de las piezas que pueden fallar. O sea, primero consideramos qué tan probable que puedan fallar y ahora es el tamaño. Y acá es simple y sencillo qué tan grandes pueden ser las piezas. Entonces, a medida que aumenta el tamaño de las piezas, aumenta el puntaje. Por ejemplo, si a mi derecha, acá en la imagen donde está esta rama colgando, no sé si se ve el cursor, pero esta rama aproximadamente tiene unos 6 o 7 centímetros de diámetro, entonces el puntaje que se le asigna es de 1. Todo lo contrario, en la imagen de la izquierda, donde tenemos un pino ponderosa en este caso, con una unión débil que está en su base. Entonces, si el tamaño de estas piezas son mayores a 50 centímetros, entonces por lo tanto se le asigna un puntaje de 3 puntos, ¿no? Bueno, continuando, tenemos la probabilidad de impacto a los objetivos, que son lugares de uso ocasional, uso intermedio o uso frecuente. Entonces, una plaza va a tener generalmente siempre un uso muy frecuente, entonces el puntaje en la mayoría de los árboles va a ser mayor, va a ser de 3. Cuando hay lugares donde no se usan mucho y hay árboles en ese lugar y hay plazas, no sé, sectores donde no hay mucho tránsito de personas, se le asigna un puntaje de 1 punto. De 2 a los usos intermedios y de 3 a lo más frecuente, como puede ser la zona de juegos que está acá en la plaza. Después tenemos, a modo de ejemplo, puse... acá no pude hacer que el cuadro entre completamente en la presentación, pero puse a modo de ejemplo los árboles de las categorías que yo establecí, los primeros, para mostrarles cómo es la modalidad del método. Entonces tenemos un código, tenemos la especie, en este caso el primer árbol es una araucaria araucana que se encuentra en estado muerto, o sea, es un árbol que está muerto en pie. La probabilidad de que pueda fallar es la más alta, es 3. El tamaño de las piezas es 3, porque el diámetro era mayor a 50 centímetros. Y la probabilidad de blanco es 3, porque estaba ubicado muy cerca de unos bancos que estaban siendo utilizados. Incluso cuando fui a hacer el relevamiento, estaban siendo utilizados
de forma muy frecuente. Entonces, esto nos da una calificación de riesgo de 9. ¿Qué nos indica? Que es un árbol con riesgo, con alta probabilidad de que pueda fallar y que se tiene que extraer. Los árboles muertos, según esta guía, se deben extraer lo antes posible. Y a su vez tenemos en la segunda fila tenemos un pino ponderosa con diferentes tipos de defecto. Por ejemplo, tiene una unión débil de rama, tiene material muerto, algunas ramas y se encuentra inclinado. Entonces, también nos da un puntaje de 9, pero es un árbol que se encuentra vivo y estos defectos pueden corregirse disminuyendo el riesgo. Entonces, aplicando ciertos tratamientos se puede disminuir el riesgo. Y así a su vez, y así continuamos con todos los árboles. Básicamente se midieron los 120 árboles ubicados en la plaza, asignando todo el puntaje y haciendo las evaluaciones correspondientes. Entonces, la distribución, yo armé estas categorías de riesgo, donde tenemos el riesgo extremo en la categoría 1, el riesgo alto en la categoría 2, moderado, bajo y que no requieren acciones. El riesgo extremo son todos los árboles que se tienen que extraer y presentan un riesgo muy alto, o sea, que no se puede determinar cuándo van a fallar, pero es muy probable que puedan fallar en el corto plazo. Los árboles de riesgo alto, que son un 16% del total, se le pueden aplicar se pueden hacer ciertas intervenciones para que el riesgo disminuya y se puedan seguir conservando los árboles. Estas son recomendaciones en primera etapa que yo hice, pero bueno, lo voy a detallar un poco más adelante en el plan de trabajo. No quiero ahondar mucho, pero es como para que se vea la proporción de los riesgos, o sea, que se vea proporcionalmente el riesgo asignado a cada categoría. Después tuve en cuenta la magnitud, porque si bien la magnitud se define como el tamaño que alcanza un árbol, una especie determinada, en su fase de desarrollo, ¿no? Entonces, una vez que alcanza el desarrollo, va a tener un determinado tamaño, por decirlo más claro. ¿Esto qué me determina? Que si yo tengo árboles que son peligrosos de una magnitud, de primera magnitud, que superan los 30 metros, acá los 20, en este caso en el gráfico, ¿cómo se llama? El tamaño, o sea, si el árbol falla completamente, un árbol de primera magnitud que tiene 30 metros, lo más probable es que afecte una gran porción de la plaza, ¿no? Lo cual va a producir daños severos aún mayores. Entonces, el riesgo aumenta considerablemente. Por eso hay que pensar un poco en esto y tenerlo en cuenta, ¿no? Con lo cual, en la plaza tengo 76 árboles de primera magnitud, o sea, tengo árboles muy grandes, entonces hay que prestarle cierta atención, ¿no? Después tengo de segunda magnitud, tengo 35 y 11 de tercera magnitud, que son árboles menores a los 10 metros, que son árboles con una menor altura. Otra conclusión que se puede sacar a través de la magnitud es que me eleva el riesgo, ¿no? Pero a su vez, el trabajo en árboles más grandes es más costoso. Entonces, si yo tengo árboles muy grandes, es más costoso mantenerlos, más costoso la extracción si los tengo que extraer, que tener árboles de tercera magnitud. Entonces, eso también es una conclusión, es como una idea a tener en cuenta, porque eso también es importante, el tema de tener en cuenta los costos a la hora de tener árboles grandes o tener árboles más pequeños. Como
esto quería nombrarlo porque me pareció muy interesante esta característica que uno solamente saca de observar el tamaño de los árboles. Después, y acá puse estas imágenes a modo de ejemplo para que se observe el tamaño de los árboles que hay en la plaza. En este caso tenemos, acá en la imagen de la izquierda se ven los pinos ponderosa, 3 en este caso, bastante grandes, y acá tenemos un Pinus strobus que también está inclinado, y bueno, es de primera magnitud. Continuando, tenemos la frecuencia de aparición de los defectos que se pueden detectar con este método. Hay 110 árboles que tienen ramas muertas o se encuentran muertos, o parte del árbol se encuentra muerto. Entonces, hay una gran probabilidad de que partes de todo ese material muerto pueda ser desprendido por los árboles en algún momento y puedan caer y provocar accidentes. Después tenemos otros efectos como las uniones débiles en las ramas, que es básicamente una unión de corteza incluida, que ahora lo voy a mostrar en las próximas imágenes, que también apareció de forma muy frecuente y es importante tenerla en cuenta porque es un punto crítico en la estructura del árbol que ante cualquier cambio en el viento o en el peso que hay en la copa de los árboles puede fallar, puede desprenderse una rama sin previo aviso, eh, se puede desprender. Y después hay otros defectos también, como el árbol está inclinado, deterioro general del árbol, brotes epicórmicos, cancros, grietas, pero lo más fuerte, digamos, de la frecuencia de la aparición de efectos es que hay muchos árboles que tienen gran cantidad de ramas muertas o se encuentran muertos. Entonces, acá hablando un poco de lo que eran los defectos encontrados, puse imágenes para explicarlos un poco mejor. En este caso tenemos un pinus contorta, variedad murrayana, el cual presenta una unión débil en su base y a su vez está inclinado. Este es un árbol con alta probabilidad de fallo y también tiene ramas secas, se pueden ver ahí en la imagen de la derecha, algunas ramas secas en el sector acá, intermedio del árbol, y a su vez está inclinado sobre la senda peatonal. Acá, no, en este momento no parece, pero en el mediodía en la Plaza de Junín pasa mucha gente. Yo estuve en varios horarios y hay gran frecuencia de personas que utilizan la plaza solamente para pasar. Y bueno, este árbol puntualmente, yo lo recomendé en el plan de trabajo la extracción directamente. Después, continuando, tenemos en la primera imagen a la izquierda tenemos una intervención de poda muy severa, lo cual estas intervenciones, cuando se cortan grandes ramas, tenemos grandes heridas en el árbol que el árbol no puede compartimentar, no puede cerrar las heridas, entonces por lo tanto queda expuesto a hongos y lo que sucede es que se empieza a pudrir la madera y se afecta la estabilidad del árbol una vez que la madera ya se encuentra descompuesta, ¿no? Entonces esto es muy importante, saber bien cuándo realizar una poda, cómo realizarla, para no cometer estos errores. Y después, a la derecha tengo una araucaria que se encuentra, esta está muerta en pie, y tiene desprendimiento de corteza. Esto me indica, el desprendimiento de corteza, que ya lleva muerta bastante tiempo. Entonces la probabilidad de que este árbol pueda fallar es aún mayor de que si se hubiese secado hace, no sé, un año, por ejemplo. Eso también son características que uno tiene que observar en el árbol para detectarlo lo antes posible, antes de que pase esto, digamos. Después tenemos otra intervención de poda bastante drástica, lo que produjo toda la muerte del cambium. Entonces, fue tan severa, yo la verdad no sé cómo habrá sido la intervención en este caso, pero
fue tan severo el corte que el cambio murió completamente hasta la base del árbol. Y después en la base está siendo afectado por hongos, y este siendo un pinus, un contorta variedad morrayana, sabemos que el árbol es de madera blanda, y la madera blanda se descompone rápidamente. Entonces eso también son características que uno tiene que saber interpretar para evitar. Este es un árbol que presenta también alto riesgo y se tiene que extraer. Así que bueno, continuamos con... Bueno, acá tenemos también algunos antecedentes de falla, corteza incluida, como en el caso del Maiten. Acá la imagen de la izquierda. Esto sucede cuando se tiene corteza incluida y no se elimina esa rama con tiempo, entonces produce heridas grandes en los árboles por ese desprendimiento. Después tenemos también otros cortes de poda, que en este caso está siendo compartimentalizado, que la compartimentalización es básicamente como el árbol, es el proceso como el árbol cierra las heridas para evitar que ingresen agentes externos al árbol. Entonces, un corte muy grande, el árbol más allá de que está vivo y lo está tratando de compartimentar, no lo ha logrado porque es excesivamente grande. Entonces estas cosas también, estas intervenciones hay que tratar de evitarlas para que no queden expuestas, no quede expuesto no quede expuesto el árbol a que ingresen hongos en el fuste, ¿no? Bueno, y acá tenemos gran parte de lo que observé, es todo el material muerto que hay en las copas de los árboles. En este caso, en la imagen de la derecha, tenemos toda una rama colgando de otras ramas secas que está de un pino ponderosa, que es justamente la que había mostrado anteriormente. Y acá hay, debajo del árbol hay todo un área verde con pasto donde la gente se sienta, toma mates y lo usan de forma muy frecuente, y esto pasa desapercibido completamente. Entonces, es muy importante realizar una poda lo antes posible para eliminar todo este tipo de material que se encuentra muerto y desprendido, sobre todo en los árboles. Porque no tenemos certeza cuándo puede caer, entonces hay que tener cuidado. Y bueno, después voy a hablar un poco de cómo las personas usan el espacio público de esta manera. En Junín tiene esta característica, que es un pueblo que está ubicado en una zona de ecotono y no cuenta con los bosques como por ejemplo en San Martín, que a unos 5 minutos de caminata uno tiene el bosque, puede ir a distenderse. En Junín de los Andes no sucede, entonces las personas usan el espacio más cercano que tienen. Y este espacio es la plaza. Entonces hay una gran utilización del espacio que es importante tenerlo en cuenta porque las personas se ubican debajo de árboles que son peligrosos. Entonces, es más probable que pueda ocurrir algún accidente. Como por ejemplo, esta foto yo la saqué sin tener en cuenta, o sea, no la saqué y después me puse a analizarla. Y este grupo de personas que está sentado en el área verde en el centro, está en medio de dos araucarias secas que están muertas en pie, que tampoco se sabe hacia qué lado van a caer o cuándo van a caer, pero están muertas y son peligrosas. Y también se observan ramas secas de la otra araucaria que está más a la izquierda, sería de la imagen, que está señalada con un círculo y una flecha amarilla. Bueno, esa también tiene muchas ramas secas. Y esto realmente me preocupa porque como la gente, más allá de que no haya bancos, no haya ningún lugar determinado como para ir a ocupar, la gente va y ocupa el espacio que la gente quiere ocupar. Entonces, es muy importante tratar de que todos los árboles se encuentren bien y seguros, porque la gente usa el espacio que desea utilizar cuando ellos quieren. Así que es importante. Acá pasamos a otra situación particular, donde tenemos no recuerdo bien qué especie es, pero es un pinus,
donde presenta una gran unión débil, justo aproximadamente a unos 6 metros de altura. Tiene ramas secas y vemos cómo las personas todas se ubican debajo del árbol, ¿no? Y acá también se observa lo que hablaba un poco sobre la magnitud del árbol, ¿no? Este es un árbol de primera magnitud, el cual cualquiera de estos dos fustes que pueda fallar, ya sea por vientos o inesperadamente también pueden fallar, lo más probable es que afecte una gran área de toda la plaza y pueda generar un accidente muy grave. Así que es importante este árbol intervenirlo lo antes posible. Bueno, entonces, básicamente, llegando a ciertas conclusiones a las conclusiones del trabajo, es que este método que utilicé es rápido, es fácil de utilizar, fácil de aplicar, y está completamente detallado todos los defectos que se pueden observar en los árboles. Obviamente que si el profesional que aplica la guía sabe interpretar la estructura del árbol, sabe interpretar qué tan probable es que ese árbol sufra defectos, como por ejemplo, yo de la experiencia de mi trabajo sé que los maitenes tienden a generar uniones débiles muy rápidamente si no se podan. Entonces, cosas por el estilo de mi experiencia y basándonos en la guía se puede obtener una evaluación, una buena evaluación de los árboles que están más peligrosos, determinando el riesgo potencial que tienen, ¿no? Se observaron gran cantidad de defectos estructurales, o sea, que aumentan la peligrosidad de los árboles. Y esto es otra vez volviendo a las magnitudes, hay gran cantidad de árboles de primera magnitud y es urgente realizar la intervención para disminuir la peligrosidad asociada a estos efectos, ¿no? Entonces es muy importante hacerlo lo antes posible. Y ahora, bueno, pasamos un poco a lo que es el plan de trabajo que a mi parecer sería prioritario hacer, digamos, o sea, los trabajos prioritarios. Entonces, donde se establecen la primera etapa para las intervenciones, ¿no? Según la calificación de riesgo de cada categoría. Y acá viene un punto muy importante que es hacer una difusión amplia de qué es lo que se va a hacer en toda la plaza, qué árboles se van a podar, cómo se van a podar, qué trabajos se van a hacer. ¿Por qué? Porque a la gente les importan mucho los árboles y les importa su espacio porque es el espacio donde van a distenderse y van a disfrutar de estar en un espacio verde. Entonces es fundamental divulgar todo este trabajo lo más posible para que la gente lo entiendan qué trabajo se va a hacer y de esa forma puedan aplicarlo, o sea, que bueno, que entiendan el trabajo que se va a hacer para que lo puedan aceptar, digamos, sin que haya como una intervención indiscriminada. No sé, uno no puede entrar a la plaza y ponerse a cortar árboles porque sin decir nada, porque la gente no lo va a tomar para nada bien, al contrario. Y a su vez, este plan de trabajo se tiene que acompañar con un plan de reposición de las especies que se van a sacar, o sea, de los árboles que se van a sacar, hay que volver a reponerlo con especies adecuadas al lugar. Yo propondría especies que sean de tercera magnitud o de segunda magnitud, y a su vez con un plan de monitoreo para los árboles que queden, porque más allá de que se realice este plan de trabajo, el riesgo siempre va a estar asociado a estos árboles porque son árboles de primera magnitud, van a seguir teniendo defectos, el riesgo va a disminuir, pero siempre va a haber algo de riesgo porque son árboles y los árboles interactúan de forma dinámica con el ambiente, como lo había nombrado al principio de la presentación. Entonces,
en este plan de trabajo, básicamente lo que hice fue asociar todos los árboles en diferentes categorías. Por ejemplo, en la primera categoría, que es la categoría de riesgo más alta, vamos a tener estos que son 20 árboles que se van a extraer completamente. Después tenemos en la segunda categoría de riesgo más alto, donde establecemos la prioridad. Esta calificación de riesgo que se encuentra, esta calificación de riesgo que uno hace al principio, donde evalúa los defectos y evalúa después qué tratamiento va a aplicar, nos define la prioridad del trabajo. Entonces, por ejemplo, en el primer árbol que tenemos acá, este Pinus ponderosa, que nos da una calificación de riesgo de 9, va a ser un árbol que hay que hacerle una poda de madera débil, una poda de madera muerta, un cableado y una poda de reducción de peso. Estos son tratamientos que yo recomiendo, o sea, que se puedan hacer después, o sea, que se hagan o no es otro tema aparte, pero con la poda del material muerto, la poda de la madera débil, la poda de madera débil hace referencia a que se quiten todas las uniones débiles. Creo que este pino ponderosa estaba bifurcado muy cerca de su ápice, está bifurcado, entonces estaría bueno o eliminar uno de los dos brotes, y a su vez creo que está bifurcado en la parte más próxima al suelo, entonces se debe realizar un cableado, que el cableado básicamente es una técnica en arboricultura que se usa para estabilizar los fustes de los árboles que están bifurcados o a dar sostén a ramas que están muy sobreextendidas. Entonces, esta técnica nos permite conservar el árbol como está, pero dando un soporte en caso de que el árbol pueda llegar a fallar. Entonces, si el árbol por algún motivo falla, los cables van a sostener la parte que pueda fallar y va a evitar que se produzca un accidente mayor, o sea, que se desprenda completamente todo un fuste completo, digamos, ¿no? Entonces, esto es como para mitigar aún más las uniones débiles, por ejemplo. O sea, son técnicas que se utilizan hace mucho tiempo ya, y la verdad que estaría bueno poder hacerla en estos árboles para seguir manteniéndolos, ¿no? Bueno, entonces, continuando, tenemos los árboles que tienen riesgo medio, que requieren un tratamiento, pero no tienen una urgencia como los que mostré en la planilla anterior, pero sería recomendable realizarle este tipo de tratamiento, ¿no? Y bueno, después tenemos los árboles que básicamente tienen algunas ramas muertas, que solamente quitándolas ya estarían muy bien. Entonces, son árboles que no presentan un riesgo alto, o sea, se encuentran en buen estado de salud, no presentan gran cantidad de defectos, no son significativos. Entonces se establecen como un riesgo bajo, que no requieren un tratamiento prioritario. Y después tenemos los árboles que no requieren acciones, o sea, árboles que se encuentran en un buen estado de salud y con una estructura estable, sin defectos significativos, como había nombrado anteriormente. Y bueno, luego de que este plan, si se aplica, yo estimé una superficie de copa por cada especie y a su vez por los individuos que tiene cada especie, dándonos una superficie actual y una superficie remanente de lo que quedaría de los árboles luego de la intervención. Como solamente se van a extraer los árboles que se encuentran muertos o con gran cantidad de defectos significativos, no se va a ver afectado significativamente la superficie ocupada por los árboles en la plaza, ¿no? No es que se va a dejar la plaza sin árboles, sino que solamente se van a sacar los árboles más peligrosos. Y en esta imagen satelital se pueden ver que todos los puntos rojos, que son los árboles más peligrosos, se van a extraer y quedaría como
quedaría este resultado, ¿no? El de la imagen a la derecha. Así que, bueno, básicamente ese es el trabajo que hice. Nada, me pareció bueno contribuir para la seguridad de las personas que les gusta disfrutar de los árboles tanto como a mí. Así que bueno, espero que, que lo puedan llevar adelante o lo tomen como un buen... como referencia también estaría bueno. Yo lo recomiendo, esta guía que estoy utilizando la recomiendo completamente. Así que muchísimas gracias y le dejo este cartelito que encontré ahí en la plaza, donde me da a entender que los ciudadanos de Junín sí realmente les importan mucho sus árboles, entonces este es un tema que hay que tratarlo con cuidado y me parece fundamental, me parece un trabajo que es fundamental para que podamos disfrutarlo, porque la verdad que los lugares con árboles a todos nos hacen bien y nos reconforta mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado. Es un trabajo sencillo para, qué sé yo, es algo que hice que me gusta, así que espero que lo puedan aprovechar. Así que muchísimas gracias a todos por estar viendo. Muy buen trabajo, Nahuel, me encantó, excelente, muy bueno. Ahí voy a dejar de compartir pantalla. Dale. Bueno, felicitaciones, Nahuel. Felicitaciones al docente responsable, Adriano, que te acompañó en este transcurso. Sí, perdón. Eso, quería agradecer bueno, a mi amigo Joaquín, que me dio una mano cuando fui a medir los árboles. Fue muy bueno que me ayudara porque yo hice prácticamente el trabajo solo. A Gaby Falvo, que me dio las herramientas, me dio mucho material también para que pueda usar. Adriano también, que me ayudó bastante, muy bocha, así que gracias, Adriano. Y nada, ojalá que sea un trabajo que sirva para la comunidad, obviamente. Sí, igual hay algo que es muy importante, que más allá de vos pudiste hacer algo que es bastante único, hacer un trabajo en algo que te gusta y que además es útil para el bien común. Ahí volvemos al principio de la política, viste, que es producir normas, conocimientos y documentos. Y lo que sino que lo que vos hiciste es una herramienta de gestión. A partir de ahí, claro, van a tener que gestionar. O sea, es un diagnóstico y con todo lo que implica en el espacio verde más consolidado de Junín de los Andes. Recuerdo que hace unos cuantos años hicimos un práctico ahí y cuando desplegamos cintas y empezamos a medir los árboles, vino la gente inmediatamente. Eso tiene que ver con lo consolidado que está este espacio, ¿no? Sí. Y por otro lado, por algo que es muy básico, que un espacio verde, sea público o sea privado, tiene que ser accesible y seguro. Pensar un espacio público que no sea seguro es muy raro, pero está tan a la vista que no lo vemos. Esos conceptos que decís vos, ¿viste? Ahí Luis quería decir algo. No, terminé, Adriano, nada más para felicitar a Nahuel y algunas consideraciones nomás. Y quiero aprovechar a alguna de las personas presentes acá para hacer un recordatorio también. Pero nos vamos a ver pronto. Dale. Bueno, ya agarró el guante, ya levantó el guante. Sí. Muy bien. Bueno, primero felicitaciones, Nahuel, y comparto lo de Adriano, y yo lo que diría, yo ejecutaría eso ya. Ejecutaría eso ya. Inclusive, ya una vez también que hicimos, estaba Adriano en un curso que hicimos allá en Canti, allá en Valle Escondido, y en el golf y una cosa así, por supuesto también recomendaría ejecutarlo ya, porque esas cosas académicas en un lugar con peligro, es muy peligroso, Sí. Entonces, tiene que ser un instrumento de gestión, eso totalmente. Y yo, mira, no leí todo, Nahuel,
pero yo cortaré las plantas, la de alto riesgo que propusiste, así, Sí. sin pensarlo mucho, ¿no? En este Sí, caso. sí. Yo, si me permiten algunas cosas conceptuales, Sí. si me nomás, bueno, importante, primero que con la evaluación prevenimos, ¿no? Con la evaluación podemos disminuir riesgo, pero no aprendemos. En esta Exacto. ciencia no aprendemos. Solamente aprendemos con los colapsos, ¿no? Con los Exacto. colapsos, Sí. uniones débiles y todo. Entonces, es muy importante para la gestión, no para Nahuel, que ya se recibe a seguir como agricultor trabajando en su vida profesional, pero te quiero decir, el monitoreo, después de la evaluación que hizo Nahuel, acompañado por Adriano, es muy importante, porque quedan una gran cantidad de árboles que hay que evaluar, que no haya algún signo, que aparezca algún signo que está debilitándose o hay riesgo de colapso. En los objetivos presentaste 3 objetivos. El primero, disminuir la probabilidad de falla. El segundo, disminuir la probabilidad de daño. Y el tercero, relacionado a estas ambas. El primero es riesgo. El segundo es peligro. Sí. Entonces, la tercera, yo recomendaría nada más no disminuir el riesgo, hay que disminuir el peligro. Sí, en este caso, una plaza urbana, el 100% es recorrido. Sí. El 100%. No hay rincón de una plaza urbana que no se recorra. Tal cual. Lo digo porque en otros sitios, como áreas naturales, para disminuir el peligro, a veces no tenés que cortar, sino evitar, excluir. Tal cual. En la plaza, obviamente, no podés. Pusiste una foto re linda jugando al fútbol o los chicos ahí. Todo se usa. Entonces, es fundamental actuar. Es fundamental actuar. Hay que actuar en base al mejor diagnóstico que existe, que en este caso es el tuyo o el de ustedes. Algo que ya saben, pero solamente voy a decir porque lo dijiste acá, que en la clasificación norteamericana el tamaño de la pieza, la evaluación tiene que ser por la altura en la que se encuentra la pieza. Porque no es lo mismo algo de 15 centímetros a 1,5 metros que algo de 15 centímetros a 20 metros. Entonces, poner por el tamaño de la pieza sin evaluar el lugar en el que se encuentra, como esa rama que estaba muerta que mostraste la foto ahí, también debe ser considerado. Entonces, incrementa al mismo diámetro el riesgo. Vamos a poner un auto abajo, no una cabeza, ¿no? De una persona. Un auto. Entonces, la rama se cae a 1,5 metros, raya el auto, y si se cae a 10 metros, 20 metros, ya hay que ir al chapista. Y después lo otro, también, el que también me hizo reflexionar, es la foto de las 2 araucarias muertas con la gente jugando. Y la segunda foto que pusiste, Nahuel, la de las caídas, esa, un árbol con un árbol bandera y el otro caído. El tema de las obras de infraestructura genera una debilidad en el auto, que a veces permite presumir para dónde están las zonas de caída más probables. Tal cual. Por la arquitectura del árbol, por los vientos dominantes que tienen bien, y por el daño que debería haber hecho el asfalto, la vereda o cualquier otra obra que pueda tener más profundidad. Así. Y en esos árboles, inclusive hasta se podría hacer una suposición de cuáles son las zonas más peligrosas del círculo que rodea el árbol. Eso también. Quería decir que la consideración de las obras del hombre debe estar puesta en el riesgo del árbol, porque por supuesto aumentó el riesgo de falla, como decís, el riesgo de falla al estar la obra al lado. Hay algo que es evidente recorriendo la vez, que cómo se afectaron los árboles a partir de la caminería que se hizo, por ejemplo. Claro. Igual la foto igual, pero la foto que puso Nahuel, la segunda, el árbol caído, y fíjate el asfalto y no sé si había cordón solamente o algo de vereda, pero fíjate, simplemente entonces, ¿por qué el árbol cayó para ahí? Bueno, habría que ver los factores climáticos del día que cayó, ¿no? Pero sí, claramente. Y después los signos que mostraste ahí, yo estaría preocupado en la plaza, ¿no? Creo que hay que actuar ya. Totalmente, es algo que... En eso, por eso... Es muy importante. Solamente eso que me llamó a la reflexión, como dijo Uriel, buen trabajo y útil sobre todo. Y lo último que quiero decir, que tenemos una casi egresada en la región del vino, que queremos ver también su defensa pronto.
Nosotros, bueno, Gabriela, Uriel, todos estamos siempre tratando de promover a aquellos chicos que se nos van retrasando de a poquito, van consiguiendo trabajo y eso no nos abandonen. Con el que termine. Y aparte porque yo hice un compromiso con la gente de Mendoza. Algo como mandar. Perdón, Luis, pero... Se corta el contrato automáticamente. Perdón, pero quiero que finalicemos con la práctica de Nahuel y que Adriano pueda darle la nota a Nahuel. Bueno. No, la nota, yo soy un tipo muy tacaño, así que estaba pensando 9. Me va a quedar ese. Me parece que si fuera por el tema de la utilidad que va a tener, pasa el 10. Y por el implemento que tiene la producción de conocimiento desde la universidad hacia los municipios, me parece que es muy, muy útil. Así que, bienvenido, Nahuel. Ahora no es que terminaste una etapa, empezás otra. Y no te tenés que desvincular de la universidad, justamente ahora tenés que aportar como egresado. Bien. No escuché la nota, Adriano, se cortó. Había dicho 9. Bien, bien, bien. Dale, Nahuel. Bravo, muchas Nahuel. gracias. Me hubiese gustado que fuese en la facultad ahí, pero bueno, nada. Pero no quisiste, Nahuel, no quisiste. No, pero ahí hay mucho... Los tiempos que corren, vamos a decir. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Y sí, nada, tomé la guía esta que me gustó mucho y la verdad que es muy práctica para trabajar. Yo la verdad la recomiendo al 100%, porque un árbol lo evaluás, si tenés experiencia y conocimiento, lo evaluás en menos de 10 minutos, evaluás un árbol. Así que nada, creo que tendría que ser tomada por más profesionales, un poco más. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Felicitaciones, Nahue. Bravo. Felicitaciones. Bastante bien, Saludos a Gaby ahí. Bastante bien. Buenísimo. Gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias.